Vamos a comenzar el seminario que está programado para hoy y que es la segunda vez que imparto, que tiene que ver con los valores P, con una herramienta que todos utilizáis o habéis utilizado alguna vez. Bueno, la estadística que os enseñaron está atravesada por los valores P, o la principal herramienta que utilizan son los valores P. Contra lo que pueda parecer y contra lo que os enseñaron, tanto en vuestras respectivas carreras de licenciatura, de grado, etcétera, o incluso en la formación postdoctoral, pues los valores P o la estadística no es una ciencia cerrada y que no esté exenta de polémica. Entonces, esto que se os enseñó como algo, como un saber cerrado y incuestionable, pues resulta que no es así, que está atravesada por profundas polémicas, y además que no son polémicas de ahora, de los últimos años, sino son polémicas que vienen prácticamente desde principios del siglo XX. Y esto es un poco lo que vamos a recorrer. Entonces, bueno, primero, soy Patricio Suárez Gil, y que soy el coordinador de la plataforma de bioestadística y epidemiología del Instituto, y el título de la sesión es justamente los valores P, en forma de pregunta: ¿son útiles o deberían dejar de usarse? Bien, voy a adelantar ya la respuesta que yo voy a dar al final, y bueno, la presentación va a ser un poco la argumentación o la justificación de esa respuesta. Mi posición es claramente que deberían dejar de usarse. A pesar de que, bueno, como vamos a comentar y como todos sabéis, pues la mayor parte de revistas científicas están llenas, todos los papers, todos los artículos están llenos de valores P como una herramienta que supuestamente da validez, se dice la gente, o veracidad o evidencia a supuestos hallazgos científicos. A ver, ¿por qué no pasa? Ahora, bien, siempre que hablemos de estadística, tenemos que tener en la cabeza este esquema. A mí me parece importante para no perderse. Siempre que hablamos de un problema estadístico o de un problema científico en general, tenemos que tener en cuenta dos niveles de realidad. Uno es la población y otro la muestra. Nuestros estudios, sean del tipo que sean de investigación básica, o sean de investigación clínica más aplicada, etcétera, trabajan con muestras, trabajan con subconjuntos de poblaciones más amplias. Pero nuestras preguntas de investigación no refieren a la muestra que estudiamos. Nuestras preguntas de investigación refieren a la población. Es decir, nosotros queremos sacar conclusiones con carácter general, con carácter universal. No queremos saber qué pasa en los diabéticos de nuestro estudio. Queremos saber qué pasa en los diabéticos o qué pasa en la diabetes, para ser más general. Por tanto, las preguntas se refieren siempre a población, aunque el recurso que tenemos a mano pues, es estudiar una muestra, un subconjunto de esa población. Bien, entonces estos dos niveles tienen que estar muy claros, porque lo que se mide o lo que se calcula en un nivel no es lo mismo que lo que se estima en el otro. Entonces, vamos a suponer, con este esquema que tenéis en esta diapositiva, el círculo de arriba, vamos a suponer que es una población. Vamos a suponer que es una población, por ejemplo, la población de españoles. Bien, en esa población nosotros podemos definir una variable, muchas variables, que tendrá una determinada distribución. Por ejemplo, podemos pensar en el peso de los españoles. Ese peso, cada ciudadano, cada español tendrá un peso, pero podemos definir un índice resumen de todos los pesos de los 47 millones de españoles. Ese índice resumen puede ser la media aritmética, por ejemplo, es decir, sumar todos los pesos y dividirlos entre el número de españoles. Si pensásemos en una variable binaria, como por ejemplo individuo fuma o no fuma, nosotros podríamos calcular, por ejemplo, el porcentaje de españoles o la proporción de españoles que fuman.
y eso sería otro índice. Bien, todos estos índices que teóricamente podríamos calcular en la población, o sea, la media, el porcentaje o la proporción, la desviación típica, etcétera. Todos estos índices se denominan, cuando se refieren a una población, se denominan parámetros. Y con carácter general en estadística, pues solemos representarlo por la letra Z griega, o cita, si la leemos en inglés. Bueno, esa cita o Z que he puesto arriba es un parámetro cualquiera, una media, una proporción, etcétera, va con un interrogante. ¿Por qué? Porque esa Z o ese parámetro normalmente es desconocido. Ahora bien, que sea desconocido no quiere decir que no exista. Es decir, podríamos postular o podemos postular que en este momento existe un porcentaje de españoles que fuman. Y eso será una cantidad. Será 29.3, será 28, será 34. Es una cantidad que no conocemos, pero existe. En este momento también existe un parámetro que es el peso medio de los españoles, que será 75, 82 o 69, pero es un número real. Bien, por tanto, los parámetros, desde este punto de vista, son cantidades que refieren a la población de estudio, que son cantidades fijas, que son números reales, pero que normalmente no son desconocidas. Y nuestros estudios pretenden justamente aproximarnos al valor de esos parámetros. Bien, la única manera que habría de saber el valor exacto de esos parámetros sería estudiar exhaustivamente a todos los individuos de una población, cosa que es virtualmente imposible la mayor parte de las veces. Por tanto, lo que está a nuestro alcance para saber algo de ese parámetro poblacional es tomar una muestra de esa población y en esa muestra calcular, ahí sí, calcular un análogo del parámetro que vamos a denominar estadístico. Por tanto, si yo quiero saber la talla media de los españoles, por ejemplo, pues bueno, podría tomar una muestra suficientemente grande de españoles, a esos ciudadanos efectivamente medirles la talla y calcular la media aritmética. Bien, ese valor, esa media aritmética calculada en la muestra recibe el nombre de estadístico. Por tanto, los estadísticos refieren a la muestra, los parámetros refieren a la población. Y el proceso que hacemos habitualmente en estadística es, a partir de los estadísticos muestrales, intentamos decir algo de los parámetros poblacionales. Ese proceso se denomina proceso inferencial. Y hay varios métodos de inferencia, pero los más utilizados son estimación, estimamos un parámetro o contrastamos una hipótesis. Por ejemplo, se plantea una hipótesis de si el parámetro puede tomar determinado valor, bueno, etc. Pero vamos a razonar más acerca de la estimación, porque como diré más adelante, es muy preferible la estimación al contraste de hipótesis. Bien, ¿y qué es la inferencia? Bueno, inferir puede definirse como un procedimiento estadístico de aprendizaje a partir de la observación de los datos. Y hay dos tipos fundamentales de inferencia. Una, que es la única que probablemente os hayan contado, os hayan explicado, que es la inferencia clásica, que también podemos llamar frecuentista, aunque veremos que aquí hay algunos matices que comentar. Pero bueno, la mayor parte de la estadística que habéis utilizado, que habéis aprendido y la que utilizáis frecuentemente, normalmente, es estadística clásica. Hay una alternativa a la estadística clásica, que comentaré al final, que es la estadística bayesiana. Bien, ¿qué diferencia básica hay? Bueno, decía al final, pero bueno, aquí hay un pequeño aperitivo. ¿Qué diferencia básica hay entre la aproximación frecuentista y la bayesiana? Bueno, fundamentalmente lo que difieren la frecuentista de la bayesiana es en la idea de probabilidad o es en el concepto de probabilidad. Para un frecuentista, la probabilidad es la frecuencia
con la que ocurre un suceso si se repite indefinidamente un experimento, ¿no? Es la frecuencia a largo plazo. Bueno, pues la probabilidad de que salga cara tirando una moneda, sabemos que es 0,5 si la moneda no está trucada. ¿Qué significa esa probabilidad? Significa que si yo tiro la moneda indefinidas veces, muchísimas veces, el cociente entre el número de veces que sale cara y el total de lanzamientos, el total de experimentos, pues tiende a 0,5. O sea, el límite de ese cociente es 0,5. Por tanto, la probabilidad tiene un sentido, por eso se llama frecuentista, tiene un sentido de frecuencia relativa en el límite. Bien, esto es importante tenerlo claro. Muchas veces se habla de probabilidad, pero no se tiene claro qué es lo que se está diciendo. Y la probabilidad en sentido frecuentista hay que entenderla así, hay que entenderla como frecuencia relativa a largo plazo. Para la estadística frecuentista o para la inferencia frecuentista, los parámetros, como acabamos de decir, son justamente eso, ¿no? Lo que he dicho, cantidades fijas, aunque son desconocidas, y las vamos a estimar a partir de los datos de la muestra. Ahora bien, en bayesiana se va a permitir o se va a trabajar con otra idea de probabilidad, que es la probabilidad entendida como medida de la credibilidad de que un suceso ocurra. Por tanto, la probabilidad en bayesiana es un concepto subjetivo. Por tanto, bueno, pues no tendría sentido, por ejemplo, para un frecuentista que yo diga cuál es la probabilidad de que Juan se case el año que viene, por ejemplo, porque no tiene ningún sentido experimental. Es decir, yo no puedo pensar cuántas veces Juan se casaría, no tiene sentido racional ninguno. Ahora, desde un punto de vista bayesiano, desde un punto de vista de probabilidad subjetiva, yo sí puedo decir, bueno, pues la probabilidad de que Juan se case el año que viene pues es 80%. Bueno, pues porque yo sé de la vida de Juan, etcétera, etcétera, y bueno, pues puedo expresar mi credibilidad de que ese suceso ocurra a través de una probabilidad, a través de decir 80%. ¿Bien? Por cierto, dentro de 4 meses, por ejemplo, yo podría estimar esa probabilidad de que Juan se case el año que viene en más de 80% o quizá de menos, porque sé que, imaginaros que ha habido cambios en su vida y la probabilidad de que se case el año que viene pues pasa a ser de un 30% nada más, o de un 40%, etc. Por tanto, es una medida subjetiva, pero permite expresar pues eso, la credibilidad de que un suceso ocurra o haya ocurrido. ¿De dónde viene ese grado de credibilidad? Viene de la información que tenemos. Cuando yo digo la probabilidad de que Juan se case o la probabilidad de que Lucía se vaya de vacaciones el año que viene a Turquía, bueno, pues viene de la información que yo tengo acerca de esa persona o acerca de esos hechos. Bien, en bayesiana los parámetros, esas cantidades poblacionales, van a tener una distribución de probabilidad, no van a ser cantidades fijas, y eso va a expresar nuestra incertidumbre acerca del verdadero valor. Bueno, esto sería más para un curso de bayesiano. Por último, como comentaba, el grado de credibilidad puede ser actualizado cuando se incorpore nueva información. Es decir, yo puedo decir ahora, pues la probabilidad de que Lucía se vaya de vacaciones a Turquía el año que viene es de un 40%, pero quizá dentro de 4 o 5 meses que hablé con Lucía y no sé qué, pues ya tiene comprados los billetes y etcétera. Y entonces, bueno, pues y además la pandemia, pues yo qué sé, ya se acabó y entonces digo, pues no, la probabilidad ahora de que vaya a Turquía pues es de un 80% o es de un 90%. Bien, por tanto, la probabilidad bayesiana o subjetiva se actualiza en función de la información que vamos incorporando. Por cierto, algo que es lo que se hace en el proceso diagnóstico, en clínica, constantemente. Es decir, nuestras hipótesis diagnósticas a priori van a ser modificadas constantemente por la información que incorporamos sobre el paciente, ¿no? Cuando se hace la historia
o cuando se hacen determinadas exploraciones o pruebas complementarias, etc. Bien, excuso decir que al final yo me voy a decantar por la inferencia bayesiana, claramente. Pero vamos a empezar primero por explicar, y es a lo que vamos a dedicar la sesión, a explicar inferencia clásica y los problemas que plantea. A ver, porque esto no... Bien, lo primero es que la inferencia clásica parte de un personaje que quizá todos conozcáis o hayáis oído hablar de él, que es Sir Ronald Fisher. Fisher era un tipo bastante antipático, por cierto, pero bueno, es el padre de la estadística moderna, ¿no? Allá en los años 20, Fisher, que se dedicaba sobre todo a experimentación agraria. Experimentación agraria significa, imaginaros que tenéis diferentes parcelas de terreno, diferentes huertas, ¿no? Diferentes parcelas de terreno donde se van a cultivar pues, un determinado cereal o patatas o, en fin, o lo que sea. Y unas, pues unas parcelas se abonan, otras no se abonan, etc. Entonces el experimento básicamente imaginar que unas se abonan, otras no se abonan, y de manera pues, al azar, ¿no? Y luego se mira cuánto producen del cereal o de las patatas o lo que sea cada una de ellas. Bien, entonces, Fisher dice, bueno, cuando se hace un experimento de este tipo, se puede pensar en una hipótesis nula. La hipótesis nula es siempre que no hay diferencias, es decir, que las parcelas de terreno que han sido abonadas van a producir la mismísima cantidad de lo que sea, de cereal, que las que no han sido abonadas. Bueno, cuando se hace el experimento, se observan unas diferencias, porque cuando se hace el experimento real, alguna diferencia va a haber, no va a ser exactamente la misma cantidad en unas parcelas que en otras. Se observa esa diferencia y se calcula un valor P. Bueno, no vamos a entrar en los intríngulis de cómo se calcula ese valor P, pero sí en lo que es. Fisher dice, y es la definición que él da de valor P, el valor P va a ser la probabilidad de obtener un resultado al menos tan extremo como el encontrado, como el realmente observado, suponiendo que la hipótesis nula es cierta. Esta definición parece intrincada, pero es la definición real y verdadera de lo que es un valor P. Y la gente habitualmente no dice esto cuando se le pregunta. Habla de la probabilidad de que el azar y no sé qué cosas. Es decir, lo que está diciendo Fisher es, vale, las parcelas abonadas, digamos, han producido 13 kilos. Las parcelas no abonadas han producido 11. Ahí he observado una diferencia de 2, ¿de acuerdo? Bueno, hay que calcular cuál es la probabilidad de observar esa diferencia de 2 o mayor si en realidad las parcelas abonadas y las no abonadas produjeran lo mismo. Es decir, si el abono no tuviese ningún efecto. Eso significa que la hipótesis nula fuera cierta. Esa es la definición que da Fisher y esa es la definición actual de un valor P. Eso es lo que significa un valor P. Por tanto, para Fisher, el valor P va a ser una medida de la discrepancia de los datos con la hipótesis. Por tanto, si un valor P es muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, va a decir que los datos pues no concuerdan, o sea, discrepan de la hipótesis planteada y que por tanto habría que rechazar esa hipótesis. La cosa se complica un poquito porque una década después, en los años 30, dos eminentes estadísticos, que son Neyman y Pearson, este Pearson es Egon Pearson, es el hijo de Carl Pearson. Carl Pearson fue el del G cuadrado, ¿no? ¿Recordáis todo? Bueno, pues este es hijo de Carl Pearson. Bueno, pues estos dos estadísticos plantean un método que parece parecido, pero es diferente. Ellos dicen que no hay solo una hipótesis, o no establecen solo una hipótesis, sino que establecen dos hipótesis. Hay una hipótesis nula, que es que no hay diferencias entre los terrenos abonados y los no abonados, y una hipótesis que ellos llaman alternativa, que es que sí hay diferencia, por tanto, que esa diferencia no es nula, no es cero.
también se va a observar una diferencia entre unos terrenos y otros y se va a calcular un valor P. Pero a partir de ese valor P se va a tomar una decisión. Y esa decisión va a ser que si es menor de una cantidad se va a rechazar H0 y si no se va a aceptar la alternativa. O no se, perdón, no se va a rechazar H0. Por razones que nadie se explica demasiado bien, pues ese punto de corte, ese umbral se fijó en 0,05 o habitualmente se fija en el 5%. Bueno, sí es verdad que hay alguna frase de Fisher diciendo que algo que ocurre en menos de uno de cada 20, que es el 5%, pues es una cosa rara. Bueno. Lo que ocurre es que en los años siguientes, en la década de los 40 del siglo pasado, etc., estas dos corrientes, o estos dos enfoques, el de Fisher y el de Neyman y Pearson, que uno se llama pruebas de significación estadística y otro se llama contraste de hipótesis, pues en la práctica van a mezclarse. Y entonces no se van a distinguir, incluso en los libros se van a mezclar una con otra. Esta mezcla, esta mistura, produjo un rito inferencial muy mal interpretado, pero que es intrínsecamente muy endeble. Y es lo que se ha hecho en estadística desde los años 40, 50 en adelante. Y lo que se ha incorporado a la investigación biomédica, pero también a la psicológica, a la, pues no sé, a la medioambiental y otras muchas. Claro, vamos a ver pequeñas diferencias entre la Fisher School y la Neyman-Pearson School. Para empezar, en la corriente de Fisher, que es lo que tenéis en la columna de la izquierda, no hay hipótesis alternativa contra lo que mucha gente piensa. Fisher solo habló de una hipótesis nula. ¿Sí? En cambio, en el enfoque de Neyman-Pearson hay dos hipótesis, la nula y la alternativa. Para Fisher, el valor P era una medida de evidencia. Para Neyman y Pearson, el valor P es una tasa de error y sirve para elegir una hipótesis, una u otra. En la escuela de Fisher, nunca se puede aceptar H0, o sea, nunca se puede aceptar la hipótesis nula, sino simplemente no rechazarla. En cambio, en la de Neyman y Pearson se acepta la hipótesis nula. En la corriente fisheriana se habla de nivel de significación, que es el umbral del valor P, y en la de Neyman y Pearson se habla de nivel de significación también, pero que ahí significa una tasa de error tipo 1. Y en la escuela de Fisher, aunque hablamos de clásica y frecuentista, en realidad no hay noción de frecuentismo, ninguna. Es decir, el valor P de Fisher es interpretable en un solo experimento. En cambio, el valor P en la escuela de Neyman y Pearson hay que interpretarlo como una repetición potencial de experimentos. ¿Bien? Bueno, el asunto es que, aunque nos lo hayan explicado todo mezclado, ambas teorías, la de Fisher y la de Neyman y Pearson, son muy diferentes y en realidad son irreconciliables. ¿Eh? Pero sorprendentemente, dice aquí un compañero que es catedrático de Castilla-La Mancha, sorprendentemente la mayor parte de libros de texto tradicionalmente han insistido en contar esta historia como una teoría unificada. Y esto ha contribuido a la confusión, perdonad ahí porque confusión está en español, en la interpretación de los valores P. Bien, por tanto, bueno, yo creo que a nadie le han explicado esta diferencia entre la corriente de la explicación de Fisher y la de Neyman y Pearson, y nos han contado una técnica para analizar datos que no diferencia una cosa de otra. Esta lleva a interpretaciones incomprensibles, bueno, comprensibles, pero completamente erróneas. Por ejemplo, cuando yo pregunto en muchos cursos a la gente qué es el valor P, pues mucha gente dice que el valor P es la probabilidad de la hipótesis nula. O sea, es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Eso es absolutamente imposible que lo sea. El valor P se calcula justamente bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera,
como veíamos anteriormente en el experimento de Fisher. Por tanto, nunca puede ser una medida de la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. Bueno, después de... la polémica empezó en los años 30, o sea, no es de ahora, y la llevamos arrastrando desde entonces. En los años 40, en los años 50, etcétera, los valores P fueron muy impugnados. La posición de Neyman y Pearson irritó profundamente a Fisher, lo cual parece ser que no era muy difícil de que lo irritara, porque el tipo era un poco así, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que llevamos pues todo el siglo XX con un enfrentamiento importante en torno a los valores P, aunque nos los hayan explicado como algo exento de polémica. Mirad, en el año 16, hace 4 años, la Asociación Estadística Americana hizo una declaración sobre la significación estadística y los valores P. Y dice cosas tan radicales como lo siguiente. Dice que los investigadores a menudo desean convertir los valores P en una declaración sobre la verdad de las hipótesis nulas. Es lo que acabamos de ver hace un momento. O acerca de la probabilidad de que el azar haya producido los resultados o los datos observados. Esto es una cosa que la gente dice muy a menudo. Cuando se pregunta, oye, ¿qué es el valor P? Dice, no, el valor P es la probabilidad de que los datos sean debidos al azar. Pues dice aquí, the p-values neither. O sea, ni una cosa ni otra. Por lo tanto, el valor P no es eso. Y por otro lado, por sí mismo, un valor P, dice también la ASA, la Asociación Americana de Estadística, no provee ninguna buena medida de evidencia en relación al modelo o a la hipótesis que se está estudiando o evaluando. Bien, la literatura que hay contra los valores P es enorme. Es decir, si buscáis, si ponéis en Google, por cualquier buscador, bueno, Google, p-values, controversia o against p-values, etc., vais a encontraros con cientos de miles de artículos, ¿no? Aquí algunos, por ejemplo, uno publicaba una revista de hematología, pero por un estadístico muy importante de John Hopkins, que es Stephen Goodman, bueno, una docena sucia, ¿no? Dice, que es una expresión muy americana. Bueno, 12 errores o errores de concepto sobre valores P. Otro de Stan y Charles Poole también, el European Journal of Epidemiology, es la tiranía en curso, la tiranía vigente de los test de significación estadística en investigación biomédica. Hay muchísimos. Vamos a poner un ejemplillo del principal problema que tienen los valores P. Imaginaros que se hace un experimento, se hace un ensayo clínico muy sencillito, son números así de juguete, donde hay, bueno, pues al azar se han distribuido 80 pacientes, 40 han ido a un tratamiento experimental y 40 a uno convencional. Bueno, al final del ensayo, pues se observa que con el experimental se nos curan 30 de 40 y con el convencional se nos curan 24 de 40. Bueno, las tasas, por tanto, de recuperación o de curación serían 75 y 60. Bien, aquí todo el mundo sabe que bueno, habría que hacer una prueba de significación estadística de estas, ¿no? Para ver si esa diferencia entre 75 y 60 es suficientemente grande como para declararla estadísticamente significativa. Este es el ritual al uso. Bueno, pues uno sabe que para comparar dos proporciones pues se utiliza G cuadrado o la prueba Z de comparación de proporciones. Bueno, cualquiera de ellas que utilizáramos nos daría un valor P mayor del 5%. Daría un valor P de, por ejemplo, de 0,23 o de 0,15, en torno a esos valores. Por tanto, no podríamos rechazar la hipótesis nula. Por tanto, nos quedaríamos con que es posible que el tratamiento nuevo, el tratamiento experimental, no haga nada diferente a lo que hacía el convencional. A pesar de que estamos viendo que, bueno, pues que hay un 75% de curaciones con uno
frente a 60 con otro. Entonces, este es el típico ejemplo de trabajo o de estudio donde nos quedamos muy mal a gusto porque estamos convencidos de que ahí hay algo, pero bueno, por los valores P no acaban de apoyar nuestra convicción, ¿no? Bueno, esta sería la parte matemática de dónde sale ese valor P, que no voy a entrar. Cuando esto ocurre, es bastante típico que la gente ponga esto incluso en los papers, ¿no? en la discusión, etc. Dice, bueno, no hemos encontrado diferencias, por ejemplo, en ese ensayo, pero es posible que el tamaño muestral limite la significación estadística. O dicho de otra manera, mucha gente diría, bueno, no hemos encontrado diferencias o el valor P no es estadísticamente significativo, pero con un tamaño de muestra más grande, más pacientes, sí que sería significativo. Bueno, el drama de esto es que eso es verdad, y es verdad siempre, con lo cual es un grave problema. Es decir, los valores P son rehenes de los tamaños de muestra. Si yo puedo llegar a encontrar un valor de P suficientemente pequeño, o una diferencia estadísticamente significativa, en base a aumentar muchísimo el tamaño de muestra. Es decir, cualquier hipótesis nula puede llegar a rechazarse aumentando el tamaño muestral. Y esto es un grave problema, porque los tamaños muestrales dependen de los recursos, no dependen de otra cosa. Claro, fijaros lo que ha ocurrido aquí. Aquí resulta que ha llegado una herencia, una donación al grupo que hace el ensayo, y entonces en lugar de tener 40 y 40 pacientes, pues ahora han podido aumentar el ensayo o hacerlo multicéntrico, en fin, tienen más recursos, y entonces ahora el tamaño del estudio es 400, y entonces aleatorizan 200 y 200. Fijaros que las tasas de recuperación o de curación son las mismas, 75 y 60. Pero ahora cuando llamamos a G cuadrado, pues resulta que G cuadrado es 1026 y que el valor P es de 1 por 1000, o sea, 0.001. Entonces, este es el caso en el que uno se pone muy contento, la diferencia es estadísticamente significativa, entonces tira voladores y esto ya se publica. Lo anterior probablemente no se publica, lo cual lleva a otro grave problema que es el sesgo de publicación. Bueno, ¿qué ha ocurrido aquí? Pues, ha ocurrido sencillamente que hemos tenido más recursos y hemos podido estudiar más pacientes o más ratas o más lo que sea. Sencillamente ha ocurrido eso. Hemos observado más cantidad de realidad y eso ya lleva a encontrar una diferencia estadísticamente significativa. Aquí es la parte matemática. Bueno, entonces esta es la crítica principal que se puede hacer a los valores P, es justamente esta, es que podemos encontrar valores P pequeños que llevan a declarar las diferencias como estadísticamente significativas de dos maneras, o porque en realidad hay una diferencia muy grande entre un tratamiento y otro y tenemos n tamaños de muestra pequeños, o porque tenemos una diferencia muy pequeña pero tenemos n's, o sea, tamaños de muestra muy grandes. ¿Bien? Y además, el valor P, o las pruebas de significación, no van a poder distinguir si estamos ante el cuadrito de arriba o el cuadrito de abajo. No va a poder distinguir si estamos ante una muestra grande o pequeña, porque en primer lugar no existe una definición de que es una muestra grande o pequeña. Las muestras son las que son las que tenemos. Y eso va a depender fundamentalmente del presupuesto o de otros condicionantes de carácter extraestadístico. Bien, pues esta crítica, ya digo, viene, pues fijaros, año 57, esto hace 63 años, que decía Savage, que fue un estadístico muy, muy importante en Norteamérica, que decía que con mucha frecuencia ya se sabe de antemano que las hipótesis nulas son falsas, incluso antes de recoger los datos. Y en este caso, rechazar o aceptar simplemente es un reflejo del tamaño de muestra y no hace, por tanto, ninguna contribución a la ciencia. Bueno, en realidad las hipótesis nulas son falsas siempre. Es decir, no hay dos fármacos que hagan exactamente lo mismo. No hay dos poblaciones que sean exactamente iguales. Por lo tanto, los datos poblacionales nunca son, o sea, las hipótesis nulas nunca son ciertas.
Rothman, que es un eminente epidemiólogo, también apunta en la misma línea, que no se usen valores P, esto ya es del año 98, por ejemplo, que no se usen valores P en los estudios epidemiológicos, sino que se hagan estimaciones puntuales o intervalos de confianza. La ASA, que acabamos de ver ahora hace un ratito, la Asociación Estadística Americana, pues en esta declaración que hizo sobre la significación estadística de los valores P en el año 16, hace 4 años, dice que el extendido uso de significación estadística, es de ese término, ¿no? Es significación estadística, interpretado normalmente como P menor del 5%, digamos que utilizar eso para hacer afirmaciones sobre resultados científicos produce o conlleva una considerable distorsión del proceso científico. Bueno, esto viene de un proceso largo que acaba en la posición que toma, muy radical, que toma esta revista, una revista de psicología norteamericana también, Basic and Applied Social Psychology, que prohíbe en el año 15, en 2015, prohíbe el uso de valores P. Y lo hace con una frase tan rotunda como esta, está en un editorial que publicó en 2015 y en las normas para autores de esta revista. Dice que los autores quitarán cualquier vestigio de los test de hipótesis o de los procedimientos de significación de la hipótesis nula, tal como valores P, valores T, valores F, en fin, prohíbe el uso por completo de valores P en su revista. Y lo ha mantenido desde entonces, hace ya 5 años y un poco. Ellos dicen además que creen que el umbral del 5% es demasiado fácil de pasar y muchas veces sirve como una excusa para una menor calidad científica. Esto ha sido bastante discutido también y hay estadísticos que, bueno, proponen que en lugar de utilizar el 5% se utilice un punto de corte más bajo, etcétera, pero el problema esencial sigue siendo el mismo. El problema esencial sigue siendo que los valores P, aparte de otros muchos problemas, son rehenes de los tamaños de muestra. En fin, antes de esto que dijo la Asociación Estadística Americana o de la posición de esta revista de psicología, pues ya el grupo de Vancouver, que agrupa las revistas más encumbradas biomédicas, pues ya dijo hace muchos años, hace ya 20, casi 30 años, que se evitará la dependencia de las pruebas estadísticas de verificación de hipótesis, tal como el uso de valores P, que no aportan ninguna información importante. Fijaros que la afirmación es muy tajante, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar. Y por último, yo creo que esta ya es la estocada final. Bueno, aparentemente debería de serlo. En marzo del 19, por tanto hace año y medio, más o menos, bueno, va a hacer casi 2 años, en Nature se publica una carta que tiene 800 firmas. Vamos a ver, una carta con 800 firmas de estadísticos, científicos, investigadores de muy diferentes ámbitos. Es decir, esto no se refiere solo a investigación biomédica, sino a otros muchos ámbitos de la ciencia. Pues bueno, publican una carta, este es el comentario, bueno, firmada por Anne Rain y Greenland. Greenland es un importantísimo bioestadístico norteamericano, donde dice que, bueno, pues los científicos se rebelan contra la significación estadística. Bueno, yo creo que esta carta debería de ser el momento, debería de ser, o sea, ha marcado un hito, desde luego, ha marcado un hito, pero es que nadie ya debería utilizar valores P después de esto. Hay muchas críticas que no podemos profundizar en ellas porque, bueno, sería más para un curso, pero o sea, muchas más críticas, aparte de la crítica importantísima de los tamaños de muestra, que a mí me parece la más importante. Bien,
desde el año 86, British Medical Journal, que ya sabéis es una de las revistas biomédicas más importantes, bueno, es un grupo ya de revistas muy importante, pues planteó que se utilizasen intervalos de confianza, disculpad, no sé cómo quitar esto ahora. Perdonad. Dios, ahora no sé cómo voy. Perdonad, pero es que me entró una llamada ahí a través del... bueno, British Medical Journal plantea que se utilicen intervalos de confianza en lugar de valores P. Bien, entonces la pregunta es, ¿son una alternativa los intervalos de confianza? ¿Y cómo deberían interpretarse? Vamos a comentarlo rápidamente. Vamos a suponer que en una población hay una prevalencia determinada de algo, por ejemplo, de fumadores. Imaginad que en la población de Asturias la verdadera prevalencia, que desconocemos, es 34%. Es un valor que no sabemos, pero vamos a suponer por un momento que lo sabemos. Y bueno, pues lo que hacemos cuando no sabemos un parámetro es tomar una muestra de esa población y tratar de estimar ese parámetro. Por ejemplo, tomamos una muestra de 200 individuos, preguntamos a cada uno si fuma o no fuma y obtenemos, por ejemplo, una prevalencia muestral del 33%, con un intervalo de confianza del 95% entre 30 y 36. Entonces, la pregunta es cómo se debe interpretar ese intervalo. La inmensa mayoría de la gente lo interpreta mal. Aquí tengo una muestra de varios cursos en los que he ido preguntando a la gente que interpretase eso y bueno, pues ahí todo esto son, desde la A hasta la H son barbaridades, o sea, cosas, bueno, barbaridades en el sentido de errores de concepto importantes. Para entender qué es realmente un intervalo de confianza hay que pensar un poco en este esquema. Vamos a, ese z de arriba igual a 34, ese es el parámetro que queremos estimar. Eso es lo que desconocemos habitualmente. Pero vamos a suponer por un momento que sabemos que es 34. Y obtenemos un primer estudio, una primera muestra de 200 individuos. Y en esa primera muestra el porcentaje de fumadores es 33, con un intervalo entre 30 y 36. ¿Ese intervalo contiene al parámetro? Sí, lo contiene. Supongamos que repetimos el experimento y sacamos otra muestra. En la siguiente muestra, el porcentaje de fumadores no va a ser exactamente 33, quizás sea 31, con otro intervalo. ¿Contiene al parámetro? Sí, lo contiene. Y el siguiente también, y el siguiente también, y el siguiente también. Todos los intervalos que veis ahí en azul contienen al parámetro. Pero, de casualidad, llega un momento en que una muestra, de las que nos tocan suerte, arroja un porcentaje de fumadores del 38%, con un intervalo entre 35 y 41. Ah, ese intervalo no contiene al parámetro poblacional. Seguimos repitiendo el experimento, sacando muestras del mismo tamaño y de vez en cuando nos encontramos con algunas que producen intervalos que no contienen al parámetro. Bueno, pues lo que ocurre a largo plazo es que 95 de cada 100 intervalos contienen al parámetro, atrapan al parámetro, y 5 no. Por tanto, como no sabemos cuál es el parámetro, cuando hacemos un estudio, nos toca en suerte uno de esos intervalos. Nos toca en suerte un intervalo azul o nos toca en suerte un intervalo negro. Ante el intervalo que nos ha tocado en suerte, lo que tenemos es mucha confianza, 95% de confianza, de que sea uno de los que atrapa al parámetro. De ahí deviene nuestra confianza, del método que la produjo. Bien, por tanto, aquí no se puede hablar de probabilidad en absoluto. Por eso se llama intervalo de confianza. Se llama de confianza porque podemos depositar mucha confianza en el intervalo que nos ha tocado en suerte porque está construido de una manera o a través de un método que acierta 95 veces de cada 100. No he empleado la palabra probabilidad para nada.
¿Son mejores que los valores P? Bueno, se basan en los mismos supuestos, es decir, los intervalos de confianza forman parte del paradigma de la estadística, de la inferencia clásica o frecuentista. De todas maneras, sí que son mejores, es decir, ofrecen un conjunto de valores entre los que tenemos confianza que estará el verdadero parámetro. Hombre, da mucha más información un intervalo de confianza que un valor P que al final se reduce a decir acepto o no acepto o rechazo o no rechazo la hipótesis nula. El British Medical Journal, como comentaba, desde el año 86 lo recomienda. Hay un artículo de esa época, justo de marzo del 86, fijaros lo que ha llovido desde entonces, que se titula Intervalos de confianza mejor que valores P. Estimación mejor que test de hipótesis. Es de Martin Gardner y Douglas Allman, que fueron los dos bioestadísticos de cabecera del British Medical Journal. Douglas Allman falleció hace un par de años. Dos estadísticos importantísimos y que además han hecho una labor divulgativa en estadística médica importantísima, importantísima. Y ellos dicen justamente eso. ¿Qué significa estimar mejor que test de hipótesis? Pues que en lugar de plantearse ¿existen diferencias entre este grupo y este otro grupo, entre el grupo tratado y no tratado? No, el problema no habría que planteárselo así. No habría que plantearse si existen diferencias, porque, por lo que decía antes, diferencias siempre van a existir. El asunto es más interesante planteárselo como un problema de estimación. Y un problema de estimación sería decir, ¿cuál es la diferencia entre el tratamiento A y el tratamiento B? ¿Cuál es la diferencia medida en lo que sea? En número de pacientes que mejoran, en porcentaje de curaciones, en lo que sea. Pero planteárselo más como un problema de cuantificación, es decir, de cuantificar una diferencia, que de decir si existe una diferencia o no. La pregunta de si existe una diferencia o no es irrelevante la mayor parte de las veces. Lo que me interesa es saber cuál es la magnitud de una diferencia. ¿Cuál es la magnitud de una diferencia entre un tratamiento y otro? ¿De acuerdo? Bien, para ir concluyendo, o para concluir, disminuir el nivel de significación estadística, como plantean alguna gente de la Asociación Estadística Americana, no resuelve el problema estructural. La investigación debería centrarse más en la estimación de los efectos, más que en el contraste de hipótesis. Esto es a lo que acabo de referirme. Las preguntas naturales del investigador son acerca de la probabilidad de las hipótesis y a ello nunca responden los valores P. Los valores P no pueden hablar de la probabilidad de que una hipótesis sea cierta. Lo que calculan justamente es la probabilidad de los datos suponiendo que la hipótesis es cierta, cosa que es muy distinta. Existen alternativas inferenciales mucho más sólidas y fructíferas y ya son aplicables hoy en día en estadística aplicada. Por todo ello, esta viñeta que es de ese número de Nature, pues esta señorita está invitando al señor doctor, profesor, catedrático, que viene ahí con un libraco que se llama Significación Estadística. Entonces ella lo invita a que coloque ese libro en un almacén ahí que tienen, pues con las cosas que ya no sirven. Por ejemplo, la teoría de la generación espontánea, la teoría de los humores, el éter, en fin, toda esa cosa que ya no, la ciencia ha desechado por completo. Bueno, pues ella está invitando al señor catedrático o señor estadístico, no sé, a que tire ahí el libro de la significación estadística. Y termino ya. Existe una alternativa, esa alternativa se llama inferencia bayesiana, que, bueno, por hacer dos comentarios rápidos, va a permitir una cosa que no permite la estadística clásica o frecuentista, que es incorporar conocimiento previo. Mirad, cuando se hace un estudio, cuando se hace un experimento, habitualmente no es la primera vez que se hace. A veces sí, pero bueno, la mayor parte de las veces estamos repitiendo o con algún matiz cosas que ya se hicieron previamente. Por tanto, incorporar al procedimiento de análisis de datos los resultados de estudios previos, pues es una cosa como bastante atractiva.
Esto la estadística bayesiana lo facilita a través de las distribuciones a priori o de las distribuciones previas. Por tanto, este es un asunto interesante. Y luego la segunda es que la estadística bayesiana razona como quieren razonar los científicos. Es decir, si yo tengo una hipótesis, a mí me gustaría tener una afirmación probabilística sobre la hipótesis. Es decir, a mí me gustaría saber cuánto de probable es que el tratamiento A sea mejor que el B. Quisiera tener una cuantificación probabilística de eso. Y eso solo lo permite la estadística bayesiana. La estadística clásica no permite hacer afirmaciones probabilísticas sobre las hipótesis. Yo nunca puedo concluir un estudio a través de valores P, a través de pruebas de significación, diciendo que es muy probable que el tratamiento A sea mejor que el B. Esa afirmación carece de sentido completamente en estadística clásica. Yo lo único que puedo decir es si rechazo o no rechazo que los dos tratamientos son iguales, lo cual es una cosa bastante absurda. Yo preferiría decir, tengo un 80% de probabilidad, a la vista de los datos, de que el tratamiento A sea mejor que el B, y que lo sea en una cantidad determinada, por ejemplo. Bien, esto daría para otra sesión, que puede continuar, que podemos dar en el futuro, sobre bases sencillas de la inferencia bayesiana, que bueno, como todo el mundo sabrá, pues bien, proviene de Thomas Bayes, del reverendo Bayes, que fue el que propuso el teorema famoso. El teorema de Bayes sí que lo habéis estudiado seguramente en algún momento. Teorema de Bayes, que hoy día, bueno, pues la gente ya prefiere llamar teorema de Bayes-Laplace, porque Laplace, otro estadístico importantísimo, recuperó este teorema y lo formalizó. Entonces, nada, queda abierta ahí la posibilidad de continuar con otra sesión sobre inferencia bayesiana, que, bueno, nosotros en la medida en la que podemos, pues intentamos promover. Bien, otro debate importante sería por qué la estadística bayesiana no se ha impuesto ya de una manera clara y rotunda sobre la clásica. Pero bueno, si queréis comentar algo en coloquio, bien, y si no, pues también daría lugar a otra sesión posible. Y nada más por mi parte, muchísimas gracias por la atención y bueno, ya sé que es un medio poco hostil este de dar sesiones, pero bueno, cabe la posibilidad de que participéis. Tenéis hay una herramienta que es la mano para levantar y nada, por mi parte nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Muy interesante. Están abiertos los micrófonos también, si alguien quiere, pues eso, habilitarlos o a través del chat si alguien quiere hacer una pregunta. Yo tengo curiosidad, ¿cómo de lejos ves pues que se meta esa estadística clásica en esa sala con el éter y con esas cosas? Y que no suene raro, porque hoy por hoy se sigue publicando con p-valores, aunque... Sí. Entonces, no sé, en tiempo, en porcentaje, ¿cuánto nos falta para eso? Es muy buena pregunta. Mira, la primera vez que hicimos aquí en Asturias un curso de bayesiana fue año 98. Bueno, quien lo daba decía, bueno, el año 98 para mí está ahí, pero bueno, el año 98 hace ya 22 años de eso, 22 y un poquito. Bueno, pues se decía, el siglo XXI va a ser bayesiano. Bueno, el asunto es que llevamos un 20% de siglo y bueno, hombre, lo bayesiano va creciendo, eso es verdad. Es decir, cada vez se publican más cosas en bayesiano y en determinados, claro, en términos relativos. Es decir, si uno hace la curva, entra en Medline, en PubMed y busca Bayesian Inference, Bayesian Methods, etcétera, bueno, palabras acotadas, y ve el número de artículos que utilizan estadística bayesiana, ve que hay un crecimiento exponencial. Lo que pasa es que, claro, es partiendo de números pequeños, de números bajos, ¿no? O sea, la inmensísima mayoría todavía de los artículos biomédicos, por centrarnos en nuestro ámbito, utilizan valores P.
no sé cuánto va a tardar. Hay una resistencia importante, que ya digo que sería largo comentar, ¿no? Pero resistencias, a mí se me ocurren varias. Por un lado hay una cosa que es la inercia, y la inercia funciona. Es decir, la gente que ha aprendido estadística frecuentista o clásica de joven en su facultad y que ha aprendido a manejarse con los valores P, etcétera, etcétera, sean estadísticos profesionales o sean médicos, etcétera, que utilizan estadística, o bioquímicos o biólogos, etcétera, ¿no? Bueno, cuesta cambiar de paradigma, cuesta, porque bueno, necesita un aprendizaje, etcétera, y bueno, pues cuesta. Hay revistas que están muy cerradas a cambios, a pesar de que las normas de Vancouver, que todas esas revistas, es decir, el British, el New England y todas las revistas famosas que conocéis están adheridas a las normas de Vancouver. Y las normas de Vancouver dicen que no se usen valores P, pero uno abre el New England o abre cualquier revista biomédica y está llena de valores P, es lo que traen. Aparte de que ahora se utilicen un poco más intervalos de confianza, bueno, pues no lo sé, no sabría hacer un vaticinio. Hay áreas en las que sí que lo bayesiano tiene mucha potencia. Por ejemplo, un campo en que yo trabajo algo que es epidemiología espacial, que además ahora está bastante de moda, ¿no? Bueno, pues con el tema de la pandemia, etc. Por ejemplo, la epidemiología espacial que se hace prácticamente es casi toda bayesiana. Bien, hay algunos otros campos en los que se utiliza mucho, pero como rutina en la investigación biomédica no está incorporada la bayesiana. Hay otro hándicap, que es el software. Bueno, pues las empresas de software, pues si SPSS hace pruebas de significación, bueno, pues ya está, y entonces defiende su parcela. Hay software nuevo ahora que está empezando a producir, o sea, a que sea posible hacer pruebas clásicas y pruebas bayesianas también, ¿no? Alguna cosa nueva por ahí hay. No lo sé, no sé hacer un vaticinio, pero la verdad es que, a ver, se va demasiado despacio para la evidencia que hay de que los valores P y las pruebas clásicas no se sostienen. Así de claro lo digo. Y no lo digo yo, que soy un perdido aquí en Asturias, lo dice Sander Greenland, vamos a ver, que es uno de los mayores bioestadísticos del mundo, lo dice Steven Goodman, sí, lo dicen 800 estadísticos y científicos del mundo biomédico y otros en Nature, nada menos. O sea, no estamos hablando de afirmaciones triviales, ¿no? Pues sí, supongo que un día cambiará el paradigma y todo el mundo se subirá al carro. Quizá no un día, va a ser un proceso. Lo que ocurre es que el proceso está siendo, bueno, quizá corto. Demasiado corto porque además hoy día podemos, a ver, aquí en Asturias hemos sacado bastantes cosas en bayesiana y trabajos bastante, bueno, pues sencillos y, bueno, pues analizando en bayesiana, porque hoy día existe software asequible en bayesiana. El problema de la bayesiana, y no me enrollo mucho, el problema de la bayesiana hasta mitad de los años 80 es que los métodos de cálculo eran tremendamente complejos. Es decir, eran métodos que exigían cálculo integral intensivo y eso no era muy complejo, pero desde que se utilizaron métodos de simulación, simulación de Monte Carlo fundamentalmente en los años 80, pues los métodos bayesianos se dispararon en ese sentido, o se facilitó mucho que existiese software asequible a la gente, ¿no? Y bueno, hay un programa, EPIDAT, es un programa de software libre que hace unas poquitas cosas en bayesiana, pero que es asequible a cualquiera, es decir, tiene una interface completamente amigable, como se suele decir, y cualquiera puede hacer estadística bayesiana sabiendo 4 conceptos. No es más compleja en absoluto que la estadística clásica. Muy bien, no sé si alguien tendrá alguna cosa que comentar. Es última oportunidad y si no, yo creo que podemos cerrar la charla por hoy. Por lo que veo, nadie activa el micrófono. O sea que bueno,
Muchas gracias, Patricio, y hasta la próxima. Vale, gracias.